Perfectos, profe. Listo. Se escucha muy Perfecto. bien. Bien. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, estamos en una sesión más. En la noche de hoy vamos a todo lo relacionado con qué es eso de fomentar las buenas prácticas, prácticas saludables dentro de los ambientes de trabajo. En términos generales, ¿a qué les suena eso a ustedes? De pronto los que ya han tenido experiencia trabajando, han estado vinculados a una empresa de manera un poco más formal, ¿a qué les suena eso de fomentar prácticas saludables en los ambientes de trabajo? ¿Tienen de pronto alguna Buenas idea? noches. Sí, adelante. Bueno, es como a tener un buen clima o ambiente laboral, ¿sí? Sí, Por ejemplo, hacer las pausas activas, eh, fomentar, digamos, donde yo trabajé antes, hacíamos como el tema de cuando uno va al break, hacíamos como 11 saludables, ¿sí? Es sí, crear un buen ambiente laboral, un buen clima laboral en cuanto a la parte de la salud. correcto. Sí, muy bien. Y es que, pues bueno, nosotros trabajamos, pero no solo trabajamos, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra salud y nos vamos a dar cuenta que independientemente del tipo de trabajo que tengamos, pues hay una serie de riesgos que necesitamos asimilar. Entonces, muy bien por esa intervención, Clara. Para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de tener alguna clase o sesión conmigo, no han visto las videoclases, entonces me presento con ustedes. Mi nombre es Jimmy Ordóñez. Allí estoy encendiendo la cámara para que de pronto me puedan ver, puedan identificarme. Soy enfermero de profesión y vengo trabajando con mi salud hace más de 7 años en esta parte de formación, tanto al personal de farmacia como de enfermería. Entonces, bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en estos espacios, que son los espacios para que podamos resolver algunas dudas, para que ustedes, más allá de los contenidos que tienen disponibles en la plataforma, puedan también dilucidar algunas de esas dudas que se puedan presentar. Entonces, bueno, ya les voy a presentar mi pantalla y efectivamente, cuando uno habla de todo este tema de fomentar esas prácticas saludables, se le viene a uno a la mente algunos términos como podrían ser salud ocupacional. Seguramente muchos de ustedes reconocen ese término de salud ocupacional y algunos también reconocen lo que está relacionado hoy en día o que llamamos seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas prácticas son muy importantes y tienen que ver desde lo procedimental, es decir, de las cosas que yo hago, como de lo actitudinal. Sí, esto también viene inculcado dentro de ese chip que yo debo ponerme de ser responsable, por ejemplo, con el hecho de operar una máquina de manera segura, con el hecho de utilizar un elemento de protección personal, y esto va a ser muy variado. Por eso, si bien ustedes se están formando, muchos de ustedes ya laboran, tanto en el campo de farmacia como en diferentes campos, y ustedes podrán identificar cuáles son los elementos de protección personal que utilizan. Entonces, la invitación para que usen el chat, si así gustan o si desean hacer alguna intervención, también bienvenida. ¿Qué elementos de protección personal conocen ustedes? Entonces, para que los pongan allí en el chat y podamos tener más o menos como una idea clara de qué es un elemento de protección personal. Mientras ustedes van escribiendo, les recuerdo que en el chat de aquí de esta sesión está el enlace para que por favor se registren las personas que están vinculadas a esta sesión, podamos registrar su participación. Entonces, nuevamente lo estoy copiando ahí en el chat, y las personas adicionales a las que quieran participar, ¿con qué entienden con elementos de protección personal? Un ejemplo, la mascarilla facial, el tapabocas, es un elemento de protección personal. Muy bien, John Faber. Los guantes, las gafas de seguridad, muy bien.
Cascos. Sharon, bueno, las vacunas no son propiamente un elemento, pero sí es en parte de la protección. Alejandra, ¿ibas a intervenir? Ah, bueno, está bien. Los cascos, profe. ¿Los qué, perdón? Pues aquí, pues otra manera, otro elemento de protección sería un casco, pero según si fuera algún trabajo distinto, ¿no? Estás hablando Sí, como de eso. sí, claro, pues los elementos de protección personal son muy varios, dependiendo exactamente como bien lo mencionas, Alejandra, del tipo de trabajo. Claramente, si estamos en el sector de la construcción, podríamos hablar de los cascos, de las botas punta de acero. Por ejemplo, hay personas que trabajan en alturas y al trabajar en alturas necesitamos un arnés, un slinga. Vamos a necesitar, por ejemplo, si trabajamos en la parte de manejo de alimentos o manipulación de alimentos, son otros elementos de protección personal. Si trabajamos en soldadura, si trabajamos en diferentes tipos de industrias, tienen elementos de protección muy específicos para el tipo de riesgo al que están expuestos. Entonces, eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a ver en esta sesión. Les voy a compartir pestaña. Cuando, si están viendo la pantalla, les agradezco me puedan confirmar. Con eso podemos continuar. Listo, Clara, supongo que ya se ve la pantalla. John Faber, listo, perfecto, muy bien, Claudia, con la participación. Si están viendo ya la pantalla todos, ¿verdad? Ok, Sí, señor. listo, perfecto. Muy bien. Liz Day y Jennifer Arias, ¿alguna intervención? No, profe, que si vemos la pantalla claramente. Ah, ok, perfecto. Pensé que tenían alguna duda. Listo, muy Gracias. bien. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, ya con la pantalla les voy a, bueno, apagar acá mi cámara para que podamos centrarnos en la presentación. Listo, muy bien. Entonces, claro, como les decía, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con parte de nuestra organización mental, de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, que tengamos esa noción de que nos vamos a proteger y vamos a proteger a otros. Aquí es muy importante ese sentido de responsabilidad con los demás compañeros, porque, por ejemplo, podemos hablar, no nos imaginemos siempre lo más grave, ¿sí? No nos imaginemos que alguien se quita un dedo o que pierde un brazo, o que no, sino que son acciones muy pequeñas como una silla que está en mal estado, esa silla que de pronto puede hacer que alguien se caiga, esa baldosa que está mal puesta, ese puesto de trabajo que no tiene la suficiente luz. Entonces, ahí hay un carácter muy importante y es que en todo esto vamos a aprender de algo que se llama la cultura del reporte. Es decir, aprender a levantar la mano y decir, oiga, aquí hay algo que no está funcionando adecuadamente. ¿Listo? Y esto, pues obviamente para tomar medidas y evitar que tengamos personas lesionadas, por ejemplo. Y hablamos de prácticas saludables. Y acá el ejercicio también es de mucha reflexión respecto de qué hacemos nosotros en nuestro trabajo. Prácticas saludables, por ejemplo, nosotros estamos haciendo referencia al hecho de que tanto nos hidratamos mientras trabajamos. Últimamente se ha popularizado estos recipientes donde la gente lleva agua, que lleva incluso litros de agua, porque esos son unos carrotancados de agua que lleva la gente, pero eso debería incentivarnos a hidratarnos. ¿Qué tanta agua toman ustedes mientras trabajan? ¿Qué tanto van al baño? ¿Sí? Y no porque sea algo malo, sino porque por el contrario, el evitar ir al baño puede llegar a ser nocivo, en especial para personas que de pronto llegan a tener una susceptibilidad de tener infecciones urinarias. Y aquí, pues, un énfasis especial en las mujeres. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muchos de ustedes, y ahí es una buena pregunta de reflexión, ¿cuántos de ustedes van a trabajar desayunados? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes desayunan antes de salir de casa? Hay mucha gente que no desayuna, no tiene el hábito de desayunar,
cambia los horarios de alimentación y cree que desayunar con un pan y un tinto es suficiente. Y pues eso también va en contra de las buenas prácticas saludables y tiene que ver con el desarrollo del trabajo. Entonces es esta gente que no se toma ni 5 ni 10 minutos para almorzar, está comiendo por poquitos o come a toda velocidad. Entonces fíjense que desde estos pequeños ejemplos tenemos ese impacto de las buenas prácticas en los ambientes de trabajo, porque de esto se trata, de que tengamos buena salud. Y cuando nosotros hablamos precisamente de salud, pues vale la pena entender que siempre que hablamos de este tema, que es lo que les decía de seguridad y salud en el trabajo, que antes la llamábamos salud ocupacional, necesitamos entender qué es la salud, qué es la enfermedad y cómo hay múltiples factores que van a verse involucrados en que una persona sea más sana o que de pronto pueda estar en un estado de enfermedad. Entonces, aquí nos vamos a remitir y pues esto nos aplica a todos, desde que seamos estudiantes, pacientes, trabajadores o inclusive pasajeros en un transporte público, todo nos puede afectar nuestra salud. Y si desglosamos un poquito este concepto, vamos a darnos cuenta que la OMS, que la OMS es la Organización Mundial de la Salud, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente a la ausencia de la enfermedad. Esta definición es muy polémica, se podría decir, porque es un poco muy concisa, es muy corta. Y pues es difícil, la gente, la mayoría sí asume lo que dice al final, es decir, tener salud es no estar enfermo, pero no, la salud es mucho más que eso, es tener ese bienestar, ese equilibrio entre lo físico, entre lo mental y lo social. Y cuando uno mira esto, pues muchas veces uno diría, oiga, no, pues yo no clasifico realmente a este concepto de la salud, porque no todo el tiempo nos sentimos bien físicamente o no todo el tiempo nos sentimos bien mental o socialmente. Y cuando hablamos de lo físico, claramente hacemos una referencia a todo lo que tiene que ver con los órganos, con los sistemas. Entonces tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema cardíaco y ahí vale la pena que ustedes se pregunten, oiga, ¿yo cómo estoy de estado físico, por ejemplo? ¿Cómo estoy de la parte respiratoria? Y hay muchas personas que son jóvenes y realmente se ven muy afectados. Hay gente que se fatiga muy fácil, por ejemplo. Hay gente que no tiene habilidades, por ejemplo, para estirarse, que se cansa muy rápido. Entonces, es muy importante que vive con sueño. Entonces, aquí hay que validar qué parte de ese estado físico no está tan bien y pues centrarnos en protegerlo. Por otro lado, tenemos todo el aspecto mental y es esa capacidad que tenemos, pues primero de sentir, pues obviamente de percibir esas sensaciones de frío, calor, de algo agradable, desagradable, etcétera, y también de cómo nosotros nos expresamos y cómo nuestra personalidad, carácter y lenguaje están involucrados en la comunicación. Entonces acá vemos, por ejemplo, el tema de cómo se me da el relacionamiento con otros. Soy una persona sociable, soy una persona tímida, considero que tengo buenas habilidades de comunicación con otros, y esto va a ser la parte mental, el estado físico, el estado psíquico, y a esto también hacemos referencia cuando no nos sentimos del todo bien, cuando de pronto nos sentimos estresados, cuando nos sentimos también, pues digamos, con el ánimo no en el 100%, entonces esto también va a constituir una falta en el estado o en el aspecto mental. Y por último, pues también tenemos la parte social y es también esa interacción que tenemos con el otro. Por naturaleza, nosotros somos seres sociales, tenemos que estar en contacto con otro. No podemos ser del todo ermitaños, porque así no queramos hablar con nadie, pues tenemos que ir a una tienda a comprar algo y en esa tienda pues tenemos que ir a interactuar con otra persona y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que tenemos que interactuar y a veces nos cuesta ese tipo de convivencia. Entonces, ese también es un aspecto dentro de la salud. Miren que uno lo va ampliando y no es tan pequeñito como uno cree.
Cuando alguno de esos aspectos no está del todo equilibrado, pues ahí es donde aparece la enfermedad. Y con esto estamos hablando que no solo hay enfermedades físicas, ¿sí? No las solo enfermedades que me duele la cabeza, que se me haya esguinzado un pie, sino que también hablamos del estado mental y social. Y acá vale la pena hacer un énfasis y levantar un poquito la mano al respecto, y es que en esta sociedad actual están predominando las enfermedades mentales. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso, muchachos. Y es que el trabajo, si bien es una fuente de ingresos, es importante para nuestro desarrollo, pues no se nos puede convertir en toda nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, aprender a diferenciar esos espacios, a no dejarnos ganar por el estrés, por el mal genio, por el corre-corre. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues saber medir nuestro tiempo para que el trabajo no se nos convierta en un problema, ¿vale? Entonces acá es muy importante hacer ese énfasis actualmente, y pues lo puedo decir de manera casi que directa por el tema que yo me relaciono con muchos pacientes, pues está abundando mucho los trastornos de tipo mental. Entonces, para que le presten muchísima atención, recuerden, y esta también es una invitación en medio de todo, y es que una persona que consulta a un psicólogo o a un psiquiatra no es una persona loca, ¿listo? Eso tenemos que quitarnos ese tabú, y mucho más nosotros al ser personal de la salud. Una persona que consulta a un psicólogo o a un psiquiatra es una persona que necesita una orientación profesional sobre un tema que, pues digamos, le impide algún desarrollo específico. Por ejemplo, un duelo, por ejemplo, un proceso que tenga que ver con una fobia, que tenga que ver con... Sí, entonces eso para que lo tengamos muy claro. Estaban pidiendo el enlace para registrar la asistencia. Nuevamente se los pongo allí en el chat para que por favor registren su asistencia a esta sesión. Vemos entonces que ese concepto de enfermedad también es la pérdida, la falta de equilibrio, una alteración física, mental o social que le impide al individuo desarrollarse en comunidad. Bueno, vamos a pasar un poquito aquí, y lo que les voy a decir es que siempre ha habido una relación entre la salud y el trabajo. ¿Por qué? Anteriormente los trabajos eran de tipo forzado. Me explico, era cargar cosas, recorrer grandes distancias. Hoy en día todavía esto existe, pero también hemos modificado muchos trabajos. Antes no existían los computadores, por ejemplo. Entonces las personas no trabajaban en computadores, trabajaban en otros medios. Ahí existieron las máquinas de escribir, entonces la gente trabajaba allí. Pero hay infinidad de trabajos, y entonces esto ha modificado esa relación de la salud y el trabajo, y cómo el trabajo influye en la salud de las personas. Entonces la gente anteriormente le salían hernias o se infectaba de cosas. Entonces hoy en día tenemos otro tipo de enfermedades asociadas. Por ejemplo, la gente hoy sufre de problemas de la vista porque están expuestos mucho tiempo a una pantalla, o están expuestos a problemas de postura corporal, porque se la pasan mucho tiempo sentados o porque se la pasan mucho tiempo de pie. Entonces, cada tipo de trabajo pues va a tener una repercusión en el estado de salud de las personas, ¿vale? Eso es muy importante, y que hay unas condiciones de trabajo que van a variar. Entonces, siempre hemos tenido esa variación en las condiciones de trabajo. Como les decía, pues hay unas influencias directas o indirectas. Y permítanme que de pronto pase esta diapositiva, después le pueden tomar pantallazo, foto, pueden detenerla para poder leerla, pero puntualmente vamos a hablar que anteriormente las enfermedades asociadas a los trabajos eran de tipo infeccioso, es decir, era algo mucho más agudo, mucho más rápido, y hoy en día lo que estamos viendo es que hay enfermedades o hay eventos de tipo crónico, es decir, se van desarrollando a lo largo del tiempo y van a generar problemas pues ya unos años más adelante. Y eso es lo que estamos viendo con la gente que hace actividades de tipo repetitivo, ese desgaste, la pérdida de la audición, por ejemplo, es otro de los problemas que se están viendo
hoy en día. Entonces hablábamos de unas condiciones que afectan la salud de las personas, que pueden ser directas o indirectas. Y quiero que nos fijemos en esta columna que dice indirectas, porque a veces uno no se detiene a pensar en ese tipo de cosas. Claro, es un problema que no me paguen bien. Si a mí no me pagan lo suficiente, y hoy en día creo que con el costo de vida lo podemos entender mucho más, si a mí no me pagan bien, pues yo no me voy a poder alimentar bien, porque si tengo para el transporte, no tengo para la comida, o si tengo para una cosa, no tengo para lo otro. Entonces, la alimentación es importantísima. Y esto desde el punto de vista fisiológico, porque es que necesitamos energía para estar activos y no cualquier tipo de comida. Entonces, esa empanadita que nos venden todos los días, pues de pronto está bien uno que otro día, pero si ya lo hacemos todos los días, pues eso también va a repercutir en nuestra salud. ¿Por qué? Porque lo más barato, porque lo más rápido, y tampoco podemos hacerlo de esta manera porque también nos va a incrementar triglicéridos, colesterol, entonces hay que fijarse muy bien en cómo nos alimentamos. Una persona que tenga una vivienda inadecuada, y a esto me refiero con cosas como qué tan fácil le queda llegar a su casa, porque si ustedes se tienen que desplazar 3, 4 horas hasta su trabajo, pues esto también va a afectarlos, porque su trabajo podrá ser muy bueno, pero esos desplazamientos realmente pueden afectar su salud. Servicios públicos, todos tienen acceso de pronto al agua, a la energía, al internet, pero pues hay algunas personas que no tienen ese acceso y eso también va a afectar las condiciones de vida de las personas. Entonces, aquí la gente también se va a ver afectada y miren que es una influencia indirecta. Por ejemplo, el tema de la recreación. La recreación es el hecho de, oiga, ¿hace cuánto ustedes no van a un parque a tener un tiempo de esparcimiento, de pronto a una caminata, de pronto una actividad fuera de lo normal? Pero mucha gente, por ejemplo, tiene el concepto de simplemente ir a un centro comercial o no tener mucha de estas actividades de recreación. Entonces, esas son influencias indirectas y las directas pues tienen que ver con la presencia de contaminantes en el medio y por ejemplo aquí podemos pensar en la gente que trabaja cerca de una avenida principal o en una fábrica donde hay proliferación de humo. Entonces, obviamente, estas son condiciones que van a generar contaminación en el ambiente. Una persona que trabaja en la calle, por ejemplo, está muy expuesta al humo de los vehículos y eso va a ser una influencia directa en su salud. Implantación de ritmos de trabajo rápidos, ¿sí? Esas personas que trabajan en actividades repetitivas. Entonces, por ejemplo, pensemos en las personas que trabajan en confección. Entonces, esas personas que les dicen rápido, rápido, necesito generar muchos elementos, entonces el ritmo de trabajo, al ser tan rápido, pues va a generar problemas y desgastes. Tenemos también jornadas de trabajo muy extensas. Entonces, trabajo muy extenso nos va a hacer esas personas que quédese otra horita, haga unas extras y pues a veces eso puede ser contraproducente porque las personas piensan que pues por trabajar más les van a pagar más y puede llegar a ser así, pero pues hay que tener cuidado hasta qué punto estamos comprometiendo nuestra salud. Entonces, todos estos son elementos que van a afectar nuestra salud. No sé si hasta acá más o menos tenemos más o menos clara la idea de qué queremos decir con las condiciones de trabajo que afectan nuestra salud. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues bienvenido para las inquietudes y las vamos resolviendo. Bien, muy bien. Gracias ahí a las personas que les ha quedado más o menos claro. Y hablamos de salud ocupacional, que hoy en día ya no le llamamos salud ocupacional, pero es un término que se sigue utilizando y que nos orienta mucho. Entonces, por eso lo seguimos teniendo ahí en las diapositivas. Y hablamos hoy en día de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué busca esto? Es una división dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, que busca mantener el estado o más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Entonces, claro, muchos nosotros lo asociamos a las pausas activas. Y sí, está bien, o sea, sí tiene que ver con las pausas activas,
pero es mucho más que eso. El tema de las pausas activas es solo una partecita. Dependiendo de la empresa en la que ustedes trabajen, pues van a encontrar de pronto grupos de seguridad y salud en el trabajo un poco más comprometidos. Estas son las áreas que nos entregan los elementos de protección personal, que están encargadas de que podamos hacer los exámenes ocupacionales, de que nos puedan atender si tenemos un accidente laboral, de que nos puedan hacer actividades de bienestar. Y esto tiene que ver con el hecho de hacer un torneo de fútbol, hacer una feria de emprendimientos, todo lo que haga que el trabajador dentro de su trabajo se sienta realizado, se sienta cómodo, tenga esa posibilidad de interactuar de forma distinta. ¿Listo? Y también hay que ver qué protección vamos a hacer de los riesgos que hay en el trabajo. Entonces acá hay un término que quiero que lo tengan muy presente y es el término prevención. La salud ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo se centran en la prevención. ¿Listo? Sharon, los exámenes a los que hago referencia son los exámenes que normalmente tienen o pues se les realizan a los trabajadores antes de entrar a un trabajo. Y esto incluye exámenes de sangre y exámenes físicos, que son los que llamamos exámenes ocupacionales. Entonces son exámenes que normalmente las empresas hacen para determinar cómo están las personas antes de entrar a trabajar. Pero estos son exámenes que se pueden hacer tanto para entrar a trabajar como al momento del retiro de la empresa y también de manera periódica. Esto va a depender mucho del tipo de trabajo que tengamos. ¿Listo? Entonces, fíjense que en esta definición hay algo muy importante en la parte final y nos dice que hay que adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente todas las sillas eran iguales, todos los puestos de trabajo eran iguales y hoy en día buscamos adaptar las condiciones del trabajo a la persona, porque tenemos personas de diferentes tallas, de diferentes condiciones y también hay algo muy importante y son las aptitudes. ¿Qué tan apto soy yo para un trabajo? Por ejemplo, ustedes habrán visto las personas de seguridad en una discoteca. Entonces uno ve una persona de seguridad en una discoteca, es una persona grande, una persona robusta, y si lo vemos, si conocemos a una persona de 1,40 y de 40 kilos de peso, pues seguramente no es la persona más apta. O una persona que sea muy mal geniada, pues no la vamos a poner en atención al usuario, porque es una persona que seguramente va a ser conflictiva. Entonces tenemos siempre que validar cuáles son esas actitudes y aptitudes que tienen las personas para cada trabajo que vayamos a desarrollar. Centrándonos muy claramente en lo que queremos es hablar del riesgo. Y cuando nosotros hablamos del riesgo, decimos que el riesgo es la posibilidad de que ocurra algo, cualquier cosa. ¿Listo? Eso es el riesgo. Solo que el riesgo se va a materializar de acuerdo a una serie de condiciones. Y muchas de estas son condiciones del azar, es decir, de la casualidad, de la suerte. Por ejemplo, todos en este momento tenemos el riesgo de vernos sometidos a un terremoto. Nadie sabe y de qué depende, de absolutamente nada, de las placas de la Tierra. Pero no hay nada que nos pueda decir, oiga, pasó. Para las personas en general y en Colombia, tristemente tenemos la posibilidad o el riesgo de que nos atraquen. Y ese riesgo, pues está todo el tiempo. Pero van a haber unos factores que van a facilitar o van a hacer que ese riesgo sea mucho más materializable. Me explico. Todos tenemos el riesgo de que nos roben, tristemente, sí. Pero si yo saco el celular, si voy por una calle oscura, si voy en el medio de transporte con las ventanas abiertas, distraído, pues eso va a aumentar el riesgo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya vamos entendiendo un poquito cómo va este tema del riesgo. Y hay unos tipos de riesgos, como está, por ejemplo, el riesgo estático. ¿Qué quiere decir estático? Que el riesgo está quieto. Ahí está. Entonces, la posibilidad de que el accidente o la enfermedad se produzca va a disminuir o va a aumentar de acuerdo a las actitudes, a las condiciones
que yo tome. Ahí tenemos un ejemplo. El riesgo es un hueco en la calle. El hueco no se va a mover de ahí. Es un riesgo estático. ¿De qué va a depender que yo me caiga o me tropiece o me resbale en el hueco? Yo lo rodee, yo lo salte, yo le pase por el lado o que lo evite. Entonces, miren cómo es de diferente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con este tipo de riesgos. Es un riesgo estático, ahí todo el tiempo está. Por otro lado, tenemos los riesgos dinámicos, son los riesgos donde el elemento que causa el riesgo está en movimiento. Por ejemplo, en este caso, un vehículo que está en movimiento. Yo decido pasar o no pasar la calle o, por ejemplo, si lo hablamos en la parte de la industria, una sierra, un elemento cortante, una máquina que está en movimiento, pues yo tengo que aprender a identificar cuál es mi actitud frente a eso. Y ahí, pues, por ejemplo, uno ve, hay un riesgo importante en los niños y es que los niños no pueden dimensionar qué tan rápido o qué tan lejos viene un vehículo y por eso pues se presentan algunos accidentes. Uno ya más grande puede identificar, oiga, este carro viene despacio, alcanzo a pasar, por ejemplo. Pero en los niños esto no ocurre, ¿sí? Son elementos. Y esto obviamente van a depender mucho de las actitudes de las personas. Es decir, yo soy temerario o más bien soy conservador y espero a que sea mi momento de pasar. Entonces, como les decía, existen estos factores de riesgo, son todos estos elementos que van a hacer que ese riesgo se materialice. Muchos de estos riesgos están asociados a la distracción y tenemos muchos distractores. El principal distractor es ese elemento donde muchos de ustedes están conectados en este momento, el celular. Entonces hay que prestar atención, los audífonos, la música, el chisme. Créanme que sí, porque en el trabajo no precisamente estamos utilizando el celular o los audífonos, pero sí estamos hablando con el compañero y esto hace que perdamos de vista algunas actividades que estamos haciendo y esto nos puede comprometer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a favorecer que se presente un accidente. En la parte legal les quería comentar que pues obviamente esto viene desde una reglamentación, viene desde la ley 100, posteriormente desde la ley 1295 de 1994, que dice que hay una serie de riesgos que se mantienen hasta hoy en día, que son 5 clases de riesgos. Y acá es bien llamativo esta parte porque ¿de qué va a depender que yo sea un riesgo 1 o un riesgo 5? Pues la verdad del tipo de trabajo que yo desarrolle y principalmente de qué haya hecho de clasificación algo que se conocen como las ARLs. Seguramente muchos habrán escuchado ese término, las ARLs, que son las aseguradoras administradoras de riesgos laborales, como por ejemplo AXA Colpatria, tenemos también Colmena, también tenemos Seguros Bolívar, también tenemos Protección. Hay diferentes tipos de ARL que pues son las que miden estos riesgos y ya están definidos. Y aquí llama la atención porque mucha gente cree que el área de la salud es un riesgo 5 o un riesgo 4. No, realmente un área de la salud es un riesgo 3 o incluso puede llegar a ser un riesgo 2. Esto dependiendo de la actividad que desempeñemos. Y un riesgo 5 están estas actividades que en el desarrollo propio de sus actividades pues tienen un mayor riesgo de amputación, de caídas, de accidentes graves. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de bomberos, de las personas que trabajan con cables de alta tensión. Y en un riesgo 1, por ejemplo, las personas que trabajan en una oficina, las secretarias. Y ojo con esto, no quiere decir que un trabajo sea más que otro, pero sí que hay más riesgos en el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, las personas que trabajan como domiciliarios, pues tienen muchos más riesgos que una persona que trabaja en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque se tienen que desplazar, porque están con el tránsito, porque están con el riesgo de que los roben, por ejemplo. Entonces hay una serie de riesgos que hay que validar. Si es claro hasta acá para ustedes, muchachos, la diferencia en todo lo que estamos hablando, de los tipos de riesgos, de los factores de riesgo, si es claro para ustedes, espero que esté siendo claro para ustedes. Bien, Sharon, allí, si tienen alguna duda,
Adelante, muy bien, Clara. Entonces, vamos a hablar de una serie de agentes de riesgo, que son estos elementos que son físicos. Gracias, Liliana Yurani. Estamos hablando de objetos, elementos físicos, de instalaciones, de cosas del ambiente que hagan que ese riesgo se vaya a materializar. Entonces, tenemos unos agentes físicos, unos agentes biológicos, unos agentes químicos, y todos estos son simplemente ejemplos. Cuando hablo de elementos físicos, muy bien, gracias ahí por la confirmación, porque están ahí pendientes. Entonces hablamos de elementos físicos como qué, como elementos como una mesa, un filo, pero también hablamos de elementos como la iluminación y la ventilación. Entonces fíjense ustedes, y este es un ejemplo para que ustedes hagan digamos, la introspección, piensen ustedes, oigan, mi puesto de trabajo, ¿sí tiene buena iluminación? ¿O tengo que esforzarme mucho la vista? O por el contrario, porque acá hay otros factores. A veces hay deficiencias porque son muy exageradas las luces y puede, digamos, tener ese problema de que las luces muy altas también afectan la vista. El ruido. ¿Ustedes a qué tanto ruido están expuestos? Están expuestos a altas cantidades de ruido, de pronto trabajan cerca de una vía principal, o su trabajo propiamente genera mucho ruido, como la gente que trabaja en construcción. Allí hay un ruido constante, entonces eso también hay que evaluarlo. Cuando hablamos de agentes biológicos, estamos haciendo referencia a los fluidos corporales. Para eso tenemos la sesión de prevenir infecciones, pero estamos hablando de fluidos corporales como la saliva, la sangre, la materia fecal, la orina, el vómito, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ante una exposición de esto hay que tener mucho cuidado, y aquí la recomendación es especialmente en todo lo relacionado a inyectología. Cuando nosotros hablamos de inyectología, pues hay un alto riesgo de punción, pues hay que tener mucho cuidado. Y riesgos químicos con todas las sustancias, desde lo que utilizamos para limpiar, como los mismos medicamentos. Estos hay que recordar que son elementos químicos, ¿vale? Y bueno, les hablaba de una clasificación y subclasificación de unos factores de riesgo. Ojo con esto, quiero que, estos son algunos ejemplos, pero la gran tarea que tienen ustedes es, con estos ejemplos, váyanse a sus puestos de trabajo. Y vale la pena que hay personas que pueden decir, no, es que yo no trabajo, yo estoy en la casa. Pues mucho más, porque realmente es en la casa donde hay muchos factores de riesgo. Realmente el oficio de ama de casa tiene, o de persona en la casa, porque uno dice ama y se imagina una mujer, pero realmente hay muchos hombres que también están dedicados al hogar, pues allí hay una serie de riesgos muy importantes. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan este acompañamiento. Muchas empresas no lo tienen, veo que hay personas que mencionan en los comentarios que sí tienen este acompañamiento y me parece muy bien, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos estar al mismo nivel al respecto. Entonces, como les decía, hay unas, bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa que creo que están haciendo una pregunta. Elsa, ya ahorita resolvemos esa duda, pero realmente todos los cursos de inyectología hay que buscar una manera de actualizarlos. Recuerden que por normativa estos cursos algunos tienen una vigencia de 2 años. Incluso hay unos que de 1 año, entonces es importante estar actualizando esto, pero bueno, ya después lo podemos revisar, ahí como por responder esa pregunta. Dentro de los agentes de riesgo físico encontramos el ruido. Entonces, si un elemento me está generando mucho ruido, ¿qué puedo hacer yo? Encerrarlo. Uno, encerrarlo. Entonces, por ejemplo, las discotecas es un ejemplo de esto. Hay mucho ruido, se genera mucho ruido internamente. ¿Qué se hace? Se encierra. ¿Cómo se encierra? Con unos vidrios especiales para evitar que el ruido quede en exposición al exterior. O lo otro que podemos hacer es la protección auditiva. Esto va en las personas. Entonces, seguramente muchos conocen los protectores auditivos, que son unos protectores de goma o son los protectores en materiales especiales que van a disminuir el impacto del ruido. Pregunta de cultura general, ¿cómo medimos el ruido? Para que me lo escriban en los comentarios si alguien lo sabe. La iluminación.
Entonces, lo que les decía, iluminación que es deficiente o que es excesiva. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo tienen acceso a iluminación natural? Sí, a la luz del sol. Hay gente que no tiene acceso a la luz del sol. Entonces está encerrado en un cubículo y ahí pues va a ser muy difícil esa posibilidad. Las temperaturas extremas, tanto mucho frío como mucho calor. Y aquí hay personas que trabajan en condiciones, entre comillas, normales, pero tenemos personas que trabajan, no, Gladys, bueno, es un aparato, pero realmente el ruido lo vamos a medir en decibeles, ¿vale? Decibeles, para que lo tengan muy en cuenta. Las temperaturas extremas, entonces les mencionaba, por ejemplo, las personas que trabajan en cuartos fríos, que son estas, hagan de cuenta que es un cuarto hecho nevera, y ahí es donde se almacenan productos cárnicos, productos que requieren bajas temperaturas. Entonces, ahí hay unas condiciones de frío importante y necesitamos dotar a las personas con elementos de protección como chaquetas y elementos aislantes. También las personas que están expuestas a mucho calor, que puedan tener elementos de ventilación. Radiaciones, esto nos va a aplicar para las personas que trabajan en radiología, tomando rayos X, por ejemplo. Estas son personas que deben utilizar chalecos de plomo. Si algunos de ustedes le han tomado una radiografía, se habrán identificado que los cuartos, eh, ahí tenemos en los cuartos, sí, decibeles o decibelios es lo mismo, Charles. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven que el tema de las paredes de plomo y los delantales plomados. Si a algunos les han tomado o a algunos le han hecho ortodoncia, les habrán tomado una placa panorámica y ahí les ponen un cuello que tiene un plomo y eso es para protegernos de la radiación. Entonces, fíjense cómo hay diferentes métodos de protección de acuerdo al trabajo que tengamos. Las vibraciones, las personas que trabajan, por ejemplo, en la construcción, estos martillos que generan vibraciones o todas las máquinas que en general producen una vibración, pues hay que hacer un mantenimiento, amortiguar esas máquinas para que no nos vayan a generar estos problemas, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos de riesgo físico. Tenemos agentes de riesgo químicos. Entonces acá la recomendación es a que utilicemos guantes especiales, material especial, que utilicemos las mascarillas de extracción o de protección respiratoria, que tengamos extractores, que tengamos ventilación suficiente para evitar que nos veamos afectados en la parte respiratoria. Y aquí vale la pena resaltar mucho la parte respiratoria porque muchas veces nosotros no vemos qué hay en el aire y esto hace que nos confiemos. El mejor ejemplo que tenemos es el COVID. Entonces, mucha gente, pues el COVID no se ve, por eso debemos utilizar el tapabocas. Aún deberíamos utilizar para muchas cosas. Y el ejemplo lo tenemos en que durante la pandemia muchos de nosotros no nos dio gripa, precisamente porque utilizábamos tapabocas. Entonces, es un buen elemento para seguir utilizándolo. Cuando hay elementos mecánicos, estamos viendo que hay que tener cuidado en el momento en el que operamos este tipo de máquinas de procesos para tener mucho cuidado en la manipulación. Cuando tenemos elementos cortantes, utilizar guantes. Por ejemplo, en la parte de el manejo de sierras. Allí vamos a utilizar unos guantes de protección especial para evitar que las sierras nos vayan a afectar. ¿Listo? Cuando hay proyección de partículas, como es el caso de las personas que trabajan en soldadura, necesitamos unas caretas especiales para evitar que estas partículas caigan a nuestros ojos y nos vayan a lastimar. La caída de objetos, caídas a nivel, es muy importante utilizar guantes, cascos, botas punta de acero, que son muy importantes, y en riesgos públicos, ya les decía el caso, por ejemplo, de los domiciliarios, primero, en primera medida, el hecho de acatar las medidas de tránsito, todo lo que tiene que ver con normas de autocuidado. Y yo creo que aquí en Colombia siempre decimos una frase muy coloquial, pero tiene mucho sentido, y es eso de no dar papaya. Es obviamente tratar de ser muy sigilosos en el medio en el que estamos, no exponiéndonos de más. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de riesgo y ya con esto, pues digamos, ya nos vamos acercando un poquito al final, pero espero que es importante. Permítanme un segundo.
Y es muy importante que, como les decía, las personas que trabajan con alta tensión, pues tienen unos riesgos especiales. Las personas que trabajan con elementos químicos que pueden generar combustión, explosión, es importante que sepamos cómo se maneja un incendio. Es importante que sepamos cómo se usa un extintor. Y de esto también hacen parte las capacitaciones que nos dan en las organizaciones o empresas. Y en el riesgo biológico, lo que ya les hablaba, en esto hacemos énfasis en prevenir infecciones, pues que es todo el uso de los elementos de protección personal y de cómo desechamos adecuadamente todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. ¿Listo? De nuevo la invitación que nos hace el profe Fabio para que por favor se diligencien la encuesta o la planilla de asistencia. Y acá, y ya para cerrar, es muy importante que hablemos siempre de los agentes de riesgo musculoesqueléticos. Seguramente habrán escuchado hablar de la famosa tendinitis, de todos los problemas de mala postura, de las lumbalgias, que son estos dolores de espalda. Entonces es muy importante mantener buenas posturas en el trabajo, de utilizar las ayudas mecánicas. ¿Esto qué quiere decir? De utilizar una grúa, de utilizar un elemento que me ayude a no hacer tanta fuerza con mis brazos, con mis piernas y en especial con la columna. El hecho de realizar movimientos repetitivos una y otra vez, entonces hay que buscar cambiar de actividad. Y también la carga física estática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una silla que no es la adecuada. En primera instancia deberíamos utilizar una silla con espaldar. Y segundo, que sea una silla que se pueda nivelar, que yo pueda acomodar, que sea segura. No, por ejemplo, un butaco para estar 12 horas sentado porque me va a afectar la espalda. Dentro de los agentes de riesgo psicosociales, aquí estamos todos, absolutamente todos involucrados y tiene que ver con la atención al público. Cuando nosotros hacemos atención al público, claramente pues tenemos allí una confrontación todo el tiempo de estar hablando con las personas y esto nos va a afectar en la salud. Altos ritmos de trabajo, como ya les había mencionado, entonces el hecho de disminuir esos incentivos, como por ejemplo las personas que trabajan en un call center, que les dicen, entre más vendan, más trabajen, pues más les vamos a comisionar. Eso es un arma de doble filo, como les mencionaba, porque puede generar desgaste de las personas y obviamente la parte de conflictos interpersonales. Una cosa es el trabajo, otra cosa son las relaciones interpersonales, pero no podemos decir, ay, no, yo le dejo más trabajo a esa otra persona porque me cae mal, porque etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos esa parte muy clara. Y dentro de los agentes de riesgo ambientales tiene que ver con toda la gestión que hacemos de las basuras que se generan en los puestos de trabajo y de las emisiones ambientales. Entonces acá es muy importante y con esto pues digamos vamos a cerrar con un par de diapositivas y es lo que tiene que ver con las condiciones inseguras que son las condiciones del ambiente, ¿sí? Como tengo condiciones donde hay un puesto de trabajo mal diseñado, donde hay mucho ruido, donde la iluminación es mala, donde el ambiente se siente contaminado. Entonces, estamos hablando que la condición insegura tiene que ver con elementos del ambiente, ¿listo? Que hay que controlarlos, que hay que hacer aseo, que hay que tener un buen espacio para trabajar, que hay que controlar el ruido al cual estamos expuestos, ¿listo? Que no hay señalización adecuada. Entonces, con esto decimos, condiciones de trabajo, condiciones inseguras dependen del ambiente. Y por último, estamos hablando de los actos inseguros. Los actos inseguros tienen que ver con cosas propias de las personas, con actos u omisiones que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando la gente no tiene ese cuidado, esa precaución, va a depender de las personas, cuando las personas no notifican, donde las personas no tienen esa precaución de levantar la mano y decir, oiga, aquí hay algo que es inseguro, ¿listo? Entonces, las condiciones dependen del ambiente y los actos dependen de las personas. Muchachos, hasta aquí fue clara la sesión. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, Rosa, Sharon, Gladys, bueno, muy bien, espero que con este espacio, que son unos espacios muy breves, pero confío en que sea